Buenos días a todos los participantes de este primer curso de formación de semilleristas. Gracias, ingeniero Loaiza, por la invitación. Este es un esfuerzo que hace el proyecto de inversión llamado PROSEM y me cabe la satisfacción de presentar en este día un estudio que no es mío, en el cual participó, bueno, está escrito en Ciencia Agropecuaria, ustedes tienen la cita, y los autores son Alicia Medina, Luis Narro y Alexander Chávez. Este estudio se hizo entre 2016 y 2018 y se publicó en 2020. Lo que les voy a presentar esta mañana básicamente es el estudio. Tiene una parte introductoria, ubicación del experimento, de los experimentos, qué material se empleó, el manejo de campo, los análisis, el análisis de rendimiento, la extracción y cuantificación de antocianinas, materiales y métodos, los resultados y la discusión del estudio. Y aquí sí voy a detenerme un poquito en dos tópicos que desde mi punto de vista van a ser el preámbulo para que los demás colegas, como el doctor Teodoro Narro o César Oscanoa o Alicia Medina, diserten en las siguientes sesiones, que es la interacción genotipo por ambiente y la selección recurrente, y al final una conclusión. ¿De acuerdo? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, está todo correcto, doctor. Ok. Para nadie es un secreto que la evolución de la población, el incremento de la población, va en contra de la superficie agrícola per cápita en el mundo, y este es un gran problema. Cada vez somos más y la superficie agrícola debe ser la misma, pero en hectáreas per cápita ha disminuido considerablemente. En este sentido, la evolución del mejoramiento de plantas está jugando un papel importante. Iniciamos con selección de plantas en el tiempo, luego vino el proceso de cruzamiento entre plantas de la misma especie, pasamos a la producción de híbridos, sobrevino la mutación, la era de los marcadores moleculares, la biotecnología y últimamente la edición genómica. Esta es una gráfica que me gusta presentarla en todas las presentaciones, sobre todo de maíz, porque es específica para maíz, que describe el proceso del mejoramiento de maíz desde 1865 hasta la actualidad. Esta gráfica presenta el incremento en el rendimiento promedio de maíz en kilogramos por hectárea, desde las antiguas variedades de polinización abierta, los híbridos dobles, los híbridos simples, hasta las modernas variedades genéticamente modificadas. Y yo he puesto ahí dos circulitos. El círculo rojo indica que estamos en esta curva, en maíz amarillo duro, estamos en 5.000 kilos por hectárea. Estamos en la mitad de camino y el techo es tremendamente grande. La potencialidad es extrema. Fíjense en el recuadro superior derecho, 33.4 toneladas por hectárea al 14% de humedad es lo que obtuvo un agricultor en Estados Unidos el año pasado y se ganó un premio.
hay premio en Estados Unidos a aquel agricultor que llega más alto. Este es el dato reciente del año pasado: 33.4 toneladas por hectárea. Nuestro promedio es 5.2. Tenemos techo, pero hay que hacer algo. Y el círculo morado indica la realidad en la que estamos actualmente en maíz amiláceo, y específicamente en maíz morado, ¿no? Hay un gran salto por dar. Y ya se desmitificó de que en la sierra no se pueden hacer híbridos. O sea, no hay nada que nos impida hacer híbridos. Y si no, preguntémosle a César Oscanoa o al doctor Teodoro Narro, ¿no? Ellos ya incursionaron en esto y seguramente van a presentar en su respectivo momento los avances de sus trabajos. Muy bien, yendo al experimento, les comento que, bueno, todos saben que el maíz morado es una de las 52, o proviene de una de las 52 razas llamada Culi, que todavía se cultivan en los Andes de Perú y de América. Este maíz es único en el mundo por tener desde el grano hasta las pancas y las tuzas de color morado hacia negro, debido a los pigmentos naturales que posee, llamadas antocianinas. Estas antocianinas son pigmentos naturales hidrosolubles del grupo de los flavonoides, glucósidos de las antocianidinas, que se presentan en las células vegetales y que otorgan una gama de colores, desde el rojo púrpura a azul, en las hojas, en las flores, en los pistilos y en los frutos. Se dice que hay 6 tipos de antocianinas, y en maíz la cantidad de antocianina depende del genotipo, del órgano de la planta y de las condiciones ambientales donde crece. Las antocianinas protegen a la planta de los rayos ultravioletas, atraen a los insectos polinizadores, impiden la congelación de frutas, por ejemplo, de las uvas, de los arándanos, de los berries en general. Existe actualmente una demanda considerable en la industria alimentaria, en la industria cosmética, en la farmacéutica, y para nadie es un secreto que las antocianinas tienen efectos benéficos para la salud, desde la reducción del colesterol hasta la reducción del cáncer y por toda una gama, ¿no? Hay toda una infinidad de literatura que indica los efectos benéficos de las antocianinas, y sobre todo de las provenientes del maíz morado. Esta es una alternativa rentable para el agricultor, porque lo puede conectar, para el agricultor serrano, porque lo puede conectar con el mercado no solamente nacional, sino con el mercado internacional. El experimento o el ensayo se desarrolló, como vuelvo a repetir, en 2 campañas, desde el 2016 hasta 2018. Se hicieron alrededor de 40 experimentos, pero el trabajo que se escribió solamente consiste de 28, porque algunos obviamente fueron descartados por su heterogeneidad, por su variabilidad, su alta variabilidad, y porque habían datos distorsionados. Entonces solamente se tomaron 28 ambientes. Fue desarrollado en el distrito de San Marcos, en Ichocán, en Cajamarca, en un cuadrante, como ustedes pueden leer ahí, no muy amplio, eso sí, no muy amplio, pero ubicados entre 2.320 y 3.180 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas promedio fueron de 19 a 20 grados centígrados de temperatura máxima, la mínima de 8 a 9, y una temperatura media de 14.4 grados centígrados.
Y en general en la zona de Cajamarca y en este cuadrante específico caen anualmente 718 milímetros de lluvia al año, ¿no? Desde octubre hasta abril. Se evaluaron 6 variedades de polinización abierta de maíz morado. El INIA 601, que se formó en 1990 en la estación Baños del Inca, el UNC 47, que quiere decir Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cómo están? Bien. Tan bonito, mire, con la máscara ya nos conocemos ya. ¿Cómo están las ñañas? Bien, gracias. Gracias a Dios. Saludos. Siempre ocurre esto, ¿no? UNC 47, que significa Universidad Nacional de Cajamarca, y que es derivada directamente de INIA 601 y mejorada por la Universidad de Cajamarca, ¿no? El morado mejorado, que es un sintético derivado también de INIA 601 y que en el momento actualmente se sigue mejorando en la estación Baños del Inca, pero utilizando la selección de progenes S1, selección recurrente de progenes S1. 601 y UNC 47 utilizaron para su mejoramiento la selección recurrente de medios hermanos. Luego viene INIA 615 Negro Canán, desarrollado en la estación Canán. El canteño, derivado de la raza Cusco, y el PMB 585. Tengo una pregunta. Tengo una barra que no la puedo ocultar, no me permite leer. ¿Cómo la desaparezco? Al final, ¿alguien me puede ayudar? A ver. Doctor, ¿era ocultar? Hacerle clic, ocultar o minimizar. ¿En cualquier lado? Sí, a la barra misma. A la barra misma. No se puede. El Parece ser la barra. Perdón, ¿sí? Parece que es la barra de compartir pantalla. Puede arrastrarla a la parte inferior con el fin de que le deje ver su slide. Ya, a ver. Sí está al final. Lo que pasa es que mis diapositivas son amplias, no importa. El manejo de campo fue el más conveniente posible, el más adecuado. En este sentido, Alicia Medina trabajó bastante, hizo mucho hincapié en manejar bien el campo. En cada ambiente, en cada uno de los 28 ambientes, se instaló un experimento bajo un diseño de bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. La unidad experimental de 4 surcos, cosechando los 2 centrales. La fertilización estuvo de acuerdo a las características del suelo, pero osciló entre 110, 40, 40 hasta 120, 60, 40 de unidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Se hizo un control eficiente de cogollero con Dipterex y de mazorquero con aceite comestible. Es una técnica que todo el mundo conoce. Y se evaluó número de plantas al momento de la cosecha, días a floración masculina y femenina, altura de planta y de mazorca, came de raíz y tallo, peso de campo en todas las mazorcas, para luego obtener el rendimiento de grano al 14% de humedad en toneladas por hectárea, y pudrición de mazorca. Es un dato importante, van a ver ustedes en la tabla de resultados. El análisis de rendimiento se hizo empleando la fórmula que todo el mundo conoce, descontando el 14% de humedad. Y la extracción de antocianinas, yo no me puedo extender en este ítem, todo está escrito en el paper, que al final lo voy a compartir el link o la ruta, pero la extracción de antocianinas
tanto en tuzas como en pancas, se midió y caracterizó por el método cromatográfico de cromatografía líquida de alta performance y la cuantificación de las antocianinas a través de la fórmula que ustedes están viendo, pero en el documento se estandarizó, se uniformizó hacia la cianidina 3-glucósido por 100 gramos de peso seco, se estandarizó a porcentaje de antocianina. Entonces, cuando ustedes vean el resultado, puede ser cianidina 3-glucósido o porcentaje de antocianina. ¿De acuerdo? Ahora paso a resultados y discusión. Como todo experimento científico, se hizo el análisis de variancia de rendimiento, básicamente, de rendimiento al 14% de humedad, de los 6 genotipos, y ustedes están viendo en la pantalla, están viendo la interacción genotipo por ambiente, que en este caso fue desdoblada en sus componentes principales y su efecto residual. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Si ustedes se acuerdan del contenido que les mostré, me voy a detener aquí un poco en el tema de interacción genotipo por ambiente. En el lado izquierdo de la figura, 2 genotipos, 2 ambientes en donde no hay interacción. En cambio, la figura del centro y la figura de la derecha, interacción. El estudio de la interacción es importante para estudios de herencia, ¿no? ¿Qué es la interacción genotipo por ambiente? La interacción genotipo por ambiente no es nada más que la respuesta diferenciada de cultivares, de variedades de polinización abierta, de híbridos simples, híbridos dobles o variedades genéticamente modificadas, ¿no? Esta interacción depende de la tecnología y el ambiente en que se cultiva cada uno de estos cultivares. Existe un amplio rango de ambientes, desde diferentes tipos de suelo, diferentes niveles de fertilidad en el suelo, diferentes niveles de humedad, de temperatura. Eso define ambiente. La interacción genotipo por ambiente puede ser de sentido o de magnitud, como ustedes están viendo en la figura. Las causas que causan la interacción genotipo por ambiente son atribuidas a factores fisiológicos, a factores bioquímicos propios de cada genotipo. En esta figura, la existencia de la interacción genotipo por ambiente está asociada a 2 factores: un factor simple y un factor complejo. El factor simple, que está en el centro, en la figura del centro, se da por diferencia de variabilidad entre genotipos entre los ambientes. Y en la figura de la derecha, el factor complejo, que se da por falta de correlación entre genotipos. Este tipo de interacción, la de la derecha, dificulta el fitomejoramiento y la recomendación de cultivares para determinados ambientes. Para que un genotipo sea reconocido como cultivar, y aquí viene algo que está bien resaltado y que estamos día a día nosotros los investigadores en el INIA, viene algo que está resaltado en la ley y en el reglamento de semillas, ¿no? Para que un genotipo sea reconocido como cultivar, deberá haber pasado por una evaluación en diversas condiciones ambientales, de tal forma de tener más seguridad en cuanto a su desempeño. Nuevamente, ambiente son todas las variables involucradas en la producción de un cultivo. Esto quiere decir que el rendimiento de
de un determinado cultivar en un ambiente no puede ser el mismo en otro ambiente. Y la interacción genotipo por ambiente se refiere a los cambios en la performance, en el rendimiento relativo de los cultivares a través de diferentes ambientes. Permítanme decirles que el estudio de la interacción genotipo por ambiente es muy importante en el mejoramiento de plantas y en la evaluación en red que hacemos. Si existe interacción genotipo por ambiente, hay la posibilidad de que el mejor cultivar en un ambiente no lo sea en otro. Eso es lo que quiere decir en los gráficos del centro y de la derecha. Esta interacción influye en la ganancia de selección y hace difícil la recomendación de cultivares con amplia adaptabilidad. Por eso, por esta importancia que tiene, es preciso evaluar su magnitud y su significancia estadística, cuantificar sus efectos sobre las técnicas de fitomejoramiento. Es importante porque permite trazar estrategias no solamente en el mejoramiento per se, sino estrategias para la transferencia de tecnología. O sea, un transferencista no puede ir alegremente a recomendar INEA 601 en donde no fue probado. Permite también asignar recursos económicos para los programas de mejoramiento, para los programas de transferencia de tecnología y sobre todo para minimizarla o utilizarla. O sea, no es malo que haya interacción genotipo por ambiente. El tema es cómo manejarla, cómo minimizarla o cómo aprovecharla. La mejor manera de controlar la interacción genotipo por ambiente es comparando todos los cultivares en una misma localidad, experimentando en todas las localidades donde sea posible y donde se siembre un cultivar, donde se siembre maíz, y aprovechando que hay otros factores como época y densidad de siembra. Vámonos, voy a cambiar. Entonces, los ensayos deben hacerse en todas las localidades, en las dos épocas, o siempre. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Decía que los ensayos deben hacerse en todas las localidades, en las dos épocas, si hay 2 épocas y media, mejor, y en por lo menos, como en la costa, perdón, y en por lo menos 2 densidades, una densidad alta y una densidad media. El estudio, por ejemplo, que estoy presentando, como vuelvo a repetir, se hizo en 40 localidades en 2 épocas, en 2 años seguidos. No solamente existe interacción genotipo por ambiente, como ya les mencionaba anteriormente, sino que existe también interacción genotipo por niveles de fertilización, interacción genotipo por humedad de suelo. En el primer caso, ¿qué hacer cuando hay interacción? ¿Qué recomendar cuando hay interacción genotipo por niveles de fertilización? Es ceñirse a los análisis de suelo. O sea, el análisis del suelo nos va a decir cuánto de nitrógeno, cuánto de potasio, cuánto de fósforo debemos aplicar a un cultivo. Y cuando hay interacción genotipo por humedad, pues regar, simplemente regar en las épocas precisas, regar oportuna y eficientemente. Ese es el secreto. Si se controla la interacción genotipo por ambiente, o si cada cultivar se siembra en la época y en la densidad de plantas apropiada y en las localidades donde mejor se adapte un cultivar, se puede incrementar el rendimiento
hasta en 2 toneladas por hectárea. Estos datos son para la costa. En la sierra y en la selva es un poco más difícil controlar la interacción por la cantidad, por la magnitud de factores limitantes, sobre todo en la selva, ¿no? Los factores limitantes en la selva son mucho más amplios que en la sierra. Entonces, para concluir este tema de interacción, la estrategia es recomendar cultivares estables. ¿Y qué significa estables? Significa que la estabilidad es una medida de adaptabilidad que se debe estimar probando los cultivares en la mayor cantidad de ambientes o de localidades. Ese es el secreto. Ahora vamos a pasar nuevamente a los resultados. En función a lo que acabo de mencionar, vamos a pasar a los resultados que se obtuvieron en Ichocán. Como vuelvo a repetir, la estabilidad es una medida de adaptabilidad y debe ser estimada probando los cultivares en la mayor cantidad de ambientes. En la figura, después voy a explicar qué significa este ANMI. En la figura, algunos ambientes están más cerca del origen. Ustedes pueden ver ahí el ambiente 4, 11, 13, 18, 20, 24, 25 están más cerca del origen y no hacen buena discriminación de los cultivares. Esto seguramente por el reducido número de cultivares y porque 3 de ellos provienen de la misma población, 601, Morado Mejorado y el de la Universidad de Cajamarca. Por eso sus respuestas a estos ambientes es muy parecida, ¿no? En cambio, en otros ambientes como el 5, el 1, el 7, 14, 16 y 19, si se ve en la figura, que están más lejos del origen, discriminan mejor a los cultivares, porque el comportamiento de estos es diferente dependiendo de las condiciones que presentan en estos ambientes. Esta tabla muestra los valores de estabilidad de este modelo ANMI de rendimiento de grano. Ustedes pueden ver ahí en la tabla, hemos calculado los valores promedio de estabilidad. El genotipo más estable en la tabla, ustedes pueden ver ahí en la columna de la derecha el orden de estabilidad, del 1 al 6. El genotipo más estable es el 5, es INIA 615, el negro Canán. Es el más estable en este estudio. No es el que más rinde, pero es el más estable. En conclusión, se podría recomendar con menor riesgo de perder a INIA 615 que UNC 47, por ejemplo, a pesar, o que INIA 601, a pesar de que su rendimiento promedio de las 28 localidades de INIA 601 es mayor, ¿verdad? Canteño, que es el cultivar más comercial en la actualidad a nivel nacional, muestra los valores mayores de estabilidad, de estabilidad y está más lejos del origen, probablemente porque es una variedad que responde más a la zona yunga, es decir, a la zona que asciende desde la costa hacia la sierra entre 1800 y 2500 metros y básicamente el canteño básicamente sembrado en el valle del río Chillón y no en los ambientes de la sierra. Nuevamente, aquí otro biplot para ver el comportamiento de los cultivares y de los ambientes. INIA 601, ustedes pueden ver en la figura, es el G1, es el cultivar con más alto de rendimiento de grano, y canteño, que es el G2, es el de menor rendimiento.
G2 está en la parte superior. Voy a mostrar aquí con mi... No sé si se ve. Sí. G2 está acá y G1 está acá. Los ambientes que están a la derecha, en los cuales los cultivares tienen rendimientos más altos, como el ambiente 16 y el ambiente 19, 16 y 19, corresponden a una altitud superior a 2.490 metros sobre el nivel del mar, donde el buen manejo del cultivo permitió estos resultados, ya que no se encontró relación alguna entre la altitud per se y el rendimiento como para establecer megaambientes. Insisto, los 28 ambientes pertenecen a un cuadrante reducido en el distrito en la provincia de Cajamarca. Esta tabla muestra los resultados y básicamente el rendimiento del grano, la precocidad, la calidad de las mazorcas, el acame de raíz, el contenido de antocianinas, entusas y pancas de los 6 cultivares. Este es el cuadro estrella, digamos así. En este cuadro, como ustedes pueden ver, se ha escrito en letra pequeña la ubicación de acuerdo a una prueba de Duncan. La ubicación o el ranking de cada uno de los cultivares de acuerdo a una prueba de Duncan. De tal manera que los promedios seguidos de la misma letra, ustedes ya lo saben, no tienen diferencias significativas entre ellos. No me voy a detener mucho, sino que voy a pasar a describir el rendimiento. Aun cuando INIA 615 es el más estable, es decir, el que se puede recomendar con mayor certeza, INIA 601 es el que obtuvo en este ensayo el más alto rendimiento, seguido por Morado Mejorado, que es un sintético derivado de INIA 601. ¿Sí? En el caso de PMB 581 y Canteño, insisto que su performance, su baja performance, no quiero decir mala, sino su baja performance en rendimiento, se debe a que estos no están adaptados a las condiciones de sierra. Insisto, Canteño se siembra en las partes altas del río Chillón, en el departamento de Lima. Los datos de floración femenina y masculina se resumen en el ASI, en el intervalo entre la emisión de los pistilos y la emisión del polen. ASI significa eso. Y voy a explicar a continuación cuál es la ventaja de esta característica. En pudrición de mazorca, ustedes pueden ver que INIA 601 obtuvo menor pudrición de mazorca, por eso se está con una letra B. En cambio, Canteño, que no está adaptado a las condiciones de sierra, sufrió mayor pudrición de mazorca. 10.27 significa de 100 mazorcas cosechadas, 10 podridas. No hay mucha diferencia con INIA 601 también, ¿no? Porque de 100 mazorcas cosechadas, 9 estuvieron podridas. El acame de raíz es importante, sin embargo no hubo diferencia significativa entre los 6 cultivares. Y las dos columnas de la derecha son muy importantes porque miden o muestran el contenido de antocianinas tanto en tusa como en pancas o brácteas. Fíjense ustedes, el 601, el Morado Mejorado, el 615 y el de la Universidad Nacional de Cajamarca tienen los más altos contenidos de antocianina en tusa. Sin embargo, la diferencia del 601
es que el contenido de antocianina en brácteas o pancas fue mayor. De tal manera que si sumamos 6.12 más 3.18, de todas maneras, el 601 muestra más ventaja que los demás. Como les decía, es importante un poco definir qué significa el intervalo de emisión entre pistilos y antesis. Básicamente lo que quiere decir esta lámina es que este intervalo puede determinar la correlación genética entre el rendimiento del grano en diversos genotipos cultivados bajo sequía durante la floración, y que puede permitir seleccionar para tolerancia a sequía. Bajo esa premisa, INEA 615 es la variedad con menor valor de ASB, 0.23, y es la más estable. Entonces, por eso es que INEA 615 debe seguir siendo mejorado, debe seguir siendo trabajado en la estación Canán. Es un dato muy importante que encontramos en este estudio. El contenido de antocianina, como les decía, aquí podría ser porcentaje o podría ser miligramos por 100 gramos de equivalencia de cianidina 3-glucósido. Estos tips que he anotado aquí, me gustaría discutirlos un poquito o detenerme en ellos un poquito. El maíz morado, en general, la raza Culi en general, produce antocianinas en toda la planta, especialmente en pancas, tuzas, aunque con diferente nivel, como que acabamos de ver, ¿no? Los niveles de antocianina en las pancas, o sea, en las brácteas, oscila entre 17 y 19% del peso seco, es decir, aproximadamente 10 veces más que el contenido estándar actual de grano del maíz morado. Algunos estudios muestran que en México, por ejemplo, que las pancas de maíz cacahuacintle, que es una raza también, pueden considerarse como una fuente competitiva de antocianinas, unas fuentes comerciales disponibles, y que esta depende del método de extracción usado. Falta mucho por trabajar en cuestión de métodos de extracción usado. Los japoneses han avanzado muchísimo, pero todavía falta algo. O sea, el techo para desarrollar investigación en este sentido también es amplio. Hay otro estudio que muestra que el maíz ceroso morado, que en este maíz ceroso morado se encontró que los pistilos tienen también un alto contenido de antocianinas en la etapa de formación de grano. Pero la tusa tiene el mayor contenido por unidad de área. En el caso de INEA 601, su contenido de antocianinas en grano es de 0.56. Por eso es que esto significa que las pancas tienen 10 veces más antocianina que el grano. La misma tabla, pero con las dos últimas columnas, para mostrar nuevamente las bondades que tiene INEA 601. INEA 601 se empezó a mejorar más o menos en 1990. Se liberó o se lanzó en el año 2000 como variedad comercial. Sufrió o pasó por un proceso de selección recurrente en el que cada ciclo se ganó más o menos 200 a 250 kilos por ciclo de grano seco. O sea, la ganancia de selección a través de este método de selección recurrente fue aproximadamente de 200 a 250 kilogramos por hectárea por ciclo. La figura de las campanitas muestra cómo es que se mueve en este tipo de método de selección la media. C0 es la población base y luego viene un proceso de selección recurrente que ya voy a explicar a continuación. Desde el principio del
proceso de selección, insistimos primeramente en el color del grano y luego en el color de la tusa. Al principio la tusa no era así tan oscura como lo es ahora. Tuvimos especial cuidado, todo el equipo de maíz de la Estación Experimental de Cajamarca, que trabajó en Cajabamba, tuvo especial cuidado en esto. Y una de las cosas que no aparecen acá es, porque no la medimos, es la prolificidad. Se seleccionó para 2 mazorcas por planta. Por eso es que esta variedad tiene 1.4, 1.5 de promedio de prolificidad. O sea, hay plantas que rinden 2 buenas mazorcas por cada planta, perdón, valga la redundancia, ¿no? Y también se seleccionó para resistencia a tumbado o acame. Cuando se hacía la selección, teníamos un método muy simpático de patear el tallo en la parte inferior y ver si esta planta se quebraba o no se quebraba. Aquella que se quebraba era descartada. Entonces, desde el principio, se seleccionó para alto pigmento en la tusa, resistencia al acame, prolificidad y pudrición de mazorca. Y aquí me voy a detener para explicar un poquito en qué consiste la selección recurrente. Este sistema es un sistema de selección sistemático de individuos deseables de una población, seguido de recombinación de los individuos seleccionados. Explico. Si ustedes ven aquí el cursor, en una población normal, la media está aquí, y al lado izquierdo están los individuos malos, y al lado derecho los individuos buenos. La selección recurrente hace eso. O sea, captar los individuos buenos en cada ciclo de selección, recombinarlos para formar el siguiente ciclo. O sea, un ciclo de selección se completa cada vez que una nueva población ha sido formada. Entonces, la figura en moradito más o menos es didáctica. Se parte de una población base o ciclo cero, ¿no?, donde la tusa no era tan morada. Después del ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, hasta el ciclo en que se liberó la variedad INIA 601, se ganó en color. Esta es la base genética. Los genotipos AA son los favorables, y los genotipos A grande son los favorables, y los genotipos A chica son los desfavorables. Y estos son los ciclos o la frecuencia de la selección. La población base, o sea, el ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2. Y conforme avanza la selección, ustedes pueden ver que se va acumulando más genotipos favorables. Ese es el secreto. Entonces, los genotipos superiores, los A mayúscula, se extraen de la población y luego se los recombina para formar el siguiente ciclo de selección. La selección recurrente consiste en aumentar continua y progresivamente la frecuencia de estos alelos favorables, de estos genotipos A grande. ¿De acuerdo? Este es un esquema que muestra en qué consiste la selección recurrente. Selección recurrente parte de una población base o ciclo 0, se obtienen progenies, ya vamos a ver qué tipo de progenie, se las evalúa, se selecciona, se recombina y luego se forma el siguiente ciclo. Ya, papá. Pero el lunes me lo sí, el lunes también yo si no, hubiera regresado con... Solo me lo regresé también, ni siquiera lo ha tocado. Y no le hubiera hecho nada.
Miriam, ¿tienes encendido tu micro? Por favor, ¿lo podrías apagar? Una vez que se ha formado, digamos, el ciclo 1, nuevamente empieza el proceso. Ya has dicho Miriam. Se obtienen progenies, viene el proceso de evaluación, selección, y nuevamente se recombina para formar el ciclo 2. De tal manera, por eso se llama selección recurrente. De tal manera que en algún parte del camino, el fitomejorador puede tomar la decisión de liberar o lanzar una variedad comercial. Esa es la gran ventaja de este método de selección. La selección recurrente exitosa origina una población mejorada superior a la original en comportamiento promedio y en el comportamiento de los mejores genotipos o individuos que conforman esta población. La selección recurrente garantiza el mejoramiento del rendimiento a largo plazo, ¿sí? Y como decía anteriormente, el mejorador puede obtener resultados parciales, ¿no? Lanzar una variedad, por ejemplo, en algún ciclo de la selección recurrente. Y como les decía, existen diferentes métodos de selección recurrente dependiendo del tipo de progenie que se utilice en el proceso de selección. Para generar INIA 601 y INIA 615 se generaron progenies de medios hermanos. ¿Por qué medios hermanos? Porque en una progenie de medios hermanos se conoce a la madre, pero no se conoce al padre. En este caso, en la figura de la izquierda, ustedes pueden ver que el polen proviene de sabe Dios de dónde, pero sí se conoce a la madre. Entonces se la puede identificar. Por eso se llama medios hermanos. ¿Por qué se llama hermanos completos? Hermanos completos son esta mazorca del lado izquierdo con esta de la derecha, porque se conoce tanto a la madre, a la planta madre, como a la planta que emitió el polen, y viceversa. Entonces, estas dos progenies son progenies de hermanos completos. Y lo que está haciendo ahora el doctor Teodoro Narro en maíz morado mejorado, es generar líneas S1, es decir, autopolinizar. Este también es una, digamos, podría llamarse una progenie de hermanos completos porque se conoce a la planta madre y se conoce al donador de polen, que es la misma planta. Pero en este caso se llaman, como es una autopolinización, se llama progenie S1. Como dije anteriormente, no hay nada que impida que en los maíces de sierra se puedan generar híbridos. Y eso es lo que está haciendo tanto César Oscanoa, que tiene ya patrones heteróticos identificados, como el doctor Teodoro Narro en Baños del Inca. El procedimiento que se siguió para mejorar 601 es el que se muestra en la figura, ¿no? Las progenies de medios hermanos se sembraron a raíz de... aquí exageré, si más no recuerdo, eran 4 surcos de hembras, o sea, de mazorcas seleccionadas del ciclo anterior, y la mezcla balanceada constituía el macho. En Cajabam hicimos eso, 4 hembras para un macho. Era suficiente un surco de macho para cubrir el polen de las dos de su derecha y el surco macho de este lado para los dos surcos de la izquierda. Este proceso también se siguió en el caso de INIA 615 y en el caso de todos los complejos raciales que el Programa Nacional de Maíz ha mejorado a lo largo de toda su vida. Hasta que en algún momento ya se tomó la decisión de hacer líneas S1, como vuelvo a repetir en Baños del Inca,
y en la estación de Santana. Cusco también, Vladimir Jara también está incursionando en este tipo de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de INEA 601? Este es un trabajo que viene desarrollando y cuya conclusión es la que se puede leer aquí. Viene desarrollando Alicia Medina, porque déjenme decirle que el trabajo que hizo entre 2016 y 2018 no se ha detenido. Ella sigue trabajando. Entre 2016 y 2018 lo hizo en Michoacán, y ahora está incursionando en diferentes niveles de altitud, niveles de altura sobre el nivel del mar, y en diferentes regiones. Tiene resultados casi de toda la sierra. Entonces el próximo trabajo seguramente va a ser algo mucho más completo, mucho más científicamente comprobable, ¿no? De tal manera de que se pueda de repente extrapolar los resultados para toda la sierra del país, no solamente para la Sierra Norte como en este caso. Las ventajas de INEA 601 radican en lo siguiente: por cada 5 toneladas de mazorca comercial se producen hasta 500 kilogramos de tusa y 200 kilogramos de panca o brácteas secas y picadas, con los contenidos de antocianina que ya mencioné, 6.12 y 3.18 respectivamente, 6.12 en las tusas y 3.18 en las pancas. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de maíz morado seco? 2 soles. El kilogramo de tusa o panca seca y picada vale 20 soles. Por lo tanto, 700 kilos de tusas y pancas secas y picadas valdrían 14.000 soles. Vale decir que produciendo en una hectárea 2,5 toneladas de grano y 700 kilogramos de tusas y pancas secas y picadas, el agricultor podría obtener un ingreso bruto de 19.000 soles. Si le descontamos 8.000 de costo de producción, la utilidad neta llegaría a 11.000 kilos por hectárea. Actualmente en la Sierra Norte, con maíces amiláceos, no se logra esta utilidad. No estoy comparando con lo que se logra en el Valle Sagrado de los Incas con maíz amiláceo, ¿no? Estoy hablando de la Sierra Norte. La poca adaptabilidad del canteño y del PMB 581 a las zonas altas de Cajamarca, por su bajo comportamiento en campo, afecta la producción de antocianinas en toda la planta. O sea, hay una relación directa. Existen estudios al respecto con maíz morado cultivado en diferentes condiciones del país, donde la producción de antocianinas no supera el 2% en la tusa, mientras que en otro oscila entre 2.9 y 13% de antocianina en la tusa, solo que no han sido comprobados en un gran número de localidades. Hemos buscado y la mayoría son tesis o son experimentos aislados que no tienen la consistencia como tiene este estudio. Insisto, este estudio se hizo en 40 localidades, de las cuales se seleccionó 28. Entonces, lo que estamos leyendo aquí de 13.3% de antocianina es difícilmente replicable, repetitivo, o sea, no es muy estable ese resultado. Llegamos a determinar que el grano solo contribuye con una mínima parte de la antocianina por planta. Entonces no descartamos la posibilidad de que en el futuro, esto es algo loco, ¿no?, el agricultor y el consumidor prefieran solo tusas y pancas para extraer el pigmento.
Y eso está relacionado a la dificultad que se tiene para desgranar la mazorca y quedarse solo con la tusa. Es muy difícil desgranar. Y no solamente INEA 601, sino el 615 también. La ventaja que se tiene cuando aparte de la desventaja del desgrane, es la utilización del grano morado para la elaboración de diferentes productos de panificación. Ya en Cajamarca se está incursionando y en el resto del país también, ¿no? La gente ya está utilizando el grano. En algunos casos se utiliza para alimentar animales, ¿no? Otro tipo no son conclusiones, sino es un análisis del ensayo que se ha hecho, es que mientras más tiempo permanece el maíz en el campo, la concentración de antocianinas disminuye. O sea, hay una gradiente de disminución de la intensidad de color morado en las tuzas conforme avanza la madurez fisiológica del choclo morado, digamos así, hacia su madurez de cosecha. La cosecha de grano en estado pastoso tiene el mejor resultado de intensidad de color. O sea, cuando se llega al estado pastoso, se llega a 59.25 de intensidad de color. La intensidad de color no tiene unidades. Cuando pasa a la madurez fisiológica, baja de 59 a 56. Y si la cosecha demora 30 días después de la madurez, se obtienen solamente 34.75 de intensidad de color. Este dato ya se ha verificado. Entonces, independientemente de cuál sea la variedad recomendada, este es un dato a tomar muy en cuenta, e incluso se debe incluir en los protocolos de post cosecha si se quiere obtener buenos resultados económicos, ¿no? Hay una, no diría dificultad, sino una posibilidad de incrementar estudios en base a maíz morado, que es el método de extracción de antocianinas. Existen infinidad de métodos de extracción de antocianina y eso está dificultando un poco el proceso de selección científica. Entonces, hay que, o valdría la pena analizar todos los métodos existentes. Lo que estoy mostrando aquí son solamente métodos de Perú, ¿no? Todo el mundo tiene su propio método. Entonces, esto dificulta la selección. Hay un método de la agraria, hay un método del ministerio, del Estado. Todas las universidades generan sus propios métodos. Los arequipeños también generan su método. Los chilenos aquí han generado sus propios métodos. Entonces, no hay una estandarización del método de extracción y de la cuantificación de antocianinas, y eso dificulta los trabajos científicos. Entonces, habría que adoptar, me parece que Cleotilde Quispe del Ministerio de Agricultura en Lima está trabajando de tal manera de estandarizar o uniformizar el método o el protocolo para la extracción, de tal manera que este protocolo satisfaga los requerimientos tanto de los científicos como de los industriales, ¿no? En conclusión, el trabajo que se desarrolló indica que en la zona altoandina de Perú se recomienda sembrar INEA 601 porque con un buen manejo agronómico se pueden lograr rendimientos en promedio de 2.8 toneladas por hectárea de grano. Recuerden, amigos, que el promedio nacional de maíz amiláceo
el promedio nacional es 0.8 y en Cajamarca es de repente un poco menos. Entonces, lograr 2.8 toneladas por hectárea de grano ya es algo. Y lograr un contenido promedio de antocianinas con INIA 601 de 9.36% es algo que digno de tomar en cuenta, ¿no? 9.36% en Tusa y en Panca, en 28 localidades, ya es una ventaja. Entonces, la conclusión también indica que este INIA 601 es una alternativa para vincular al pequeño productor con la agroindustria por el análisis económico que les acabo de hacer, de tal manera de que se incrementen sus ingresos. En este sentido, y con el fin de completar la cadena de este tipo de maíz, se debe investigar la cinética adecuada del secado de mazorcas. ¿Por qué? Porque si la gradiente de intensidad de color, o mejor dicho, si la intensidad de color disminuye desde la madurez fisiológica hasta la madurez de cosecha, entonces se tiene que cosechar mazorcas con alto contenido de humedad. Y aquí hay una alternativa para estudiar: la cinética del secado de las mazorcas. Entonces, en Cajamarca ya se tiene un proyecto, no digamos avanzado, sino en la próxima campaña se va a medir en diferentes localidades, construyendo secadores solares, la cinética de este secado. O sea, nos falta información para completar el trabajo, no solamente en protocolo de extracción de antocianina, de cuantificación, sino cinética adecuada del secado de mazorcas con alto contenido de humedad, con el fin de obtener, evidentemente, un producto con excelente calidad y cantidad del pigmento. Otro de los trabajos que se tiene que hacer y que se aprecia en esta conclusión es que se debe trabajar en la extracción in situ de las antocianinas, o sea, a nivel de productor. Y en eso viene trabajando exitosamente Alicia Medina. Ella ha logrado meter a la cabeza de los productores el término de asociatividad, de tal manera de permitirles mayores ingresos. O sea, un solo agricultor con media hectárea de maíz morado no va a ganar mucho, pero si se asocia, como lo ha hecho en diferentes partes de la sierra, no solamente en Ichocán, si se asocia, permitirá mayores ingresos. Y finalmente, se evitará la acción de los intermediarios, ¿no? Que ahora el intermediario pues está comprando Tusa y Panca, digamos, seca y picada a buen precio, pero cuando llega a Lima extrae la antocianina y gana mucho más. Entonces la idea es completar la cadena, y asociar a los agricultores y de que se extraiga la antocianina en el mismo campo. Con esto estoy terminando la presentación, no sin antes hacer un homenaje a una colega de línea llamada Alicia Medina, que ya fue mencionada y que es una de las autoras de este trabajo. Alicia Medina durante 2021 ha sido galardonada en diferentes escenarios en su provincia natal, en Contumasá. Ha sido galardonada por la Embajada de Chile con el premio al Estrecho de Magallanes. Ha sido galardonada también por el gobierno regional de Cajamarca, el año pasado por otras instituciones, por el trabajo de hormiga que viene haciendo para difundir INIA 601. Entonces, esta diapositiva y mi presentación tiene un cálido homenaje a Alicia Medina, que es parte
del equipo del programa de maíz de la estación Baños del Inca, y del cual yo también fui parte en sus inicios. El trabajo que he presentado está publicado en esta revista, en Ciente Agropecuaria. Ahí está no está el link, pero está la ruta. Y para concluir, yo quiero anunciar extraoficialmente, por supuesto, esto es una invitación personal, e invitarlos a todos ustedes a que participen el próximo año en la 24 reunión latinoamericana de maíz que se desarrollará en Cajamarca en el mes de junio. Estamos trabajando arduamente para que ojalá la alta dirección del INIA logre sacar la resolución nombrando a la comisión organizadora, de tal manera de que esta reunión latinoamericana del próximo año sea un éxito. En principio fue programada para hacerla en Cusco, pero hay dificultades para hacerla ya, básicamente por el periodo de cultivo, de siembra, de cosecha, ¿no? En junio ya no habrá que mostrar en Cusco, entonces se decidió por Cajamarca, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición como para las preguntas que crean conveniente. Gracias, Juan, gracias, equipo.